GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunicate al 474 4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal@hotmail.com. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta, carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Si se tiene voz, se puede cantar. Coni Uriarte, estudio de canto, clases de canto popular, coaching vocal, asesoramiento de marketing artístico, más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing. Artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio Cito en Villa Urquiza, Capital Federal, a 5 cuadras del subte y el tren. De Buenos Aires, Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís. Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304. Vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67. Por mail a info@coniuriarte.com.ar. Seguí las novedades por las redes. @ConiUriarte Estudio de Canto y en www.coniuriarte.com.ar/estudio. Si se tiene voz, se puede cantar.
Connie Uriarte, Estudio de Canto. Únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Comienza en la tarde de GDS Radio Mar del Plata un momento ideal para tomar un café literario junto a Adela. Libros, reseñas, recomendaciones. Hoy con un invitado muy especial. Desde Mar del Plata construimos este puente hacia Capital Federal, Argentina y el mundo. Y le doy la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Adela Sánchez Avelino. Bienvenida, Ade. ¿Sí? ¿Cachivache? No sé. Con esta melodía que nos acompaña, le damos la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado. Bienvenida, Adela. Hola, Guille, acá desde Buenos Aires, desgraciadamente no desde Mar del Plata, aunque espero poder ir pronto. Saludos a los oyentes marplatenses y a los que tenemos en todos lados, la verdad, Perú, en México, en Chile, y si me olvido de alguien me perdonan, ¿no? No, sí, Colombia también, bueno, ahí están, en muchos lugares. Hoy tenemos un invitado de lujo, como les conté la última vez, el miércoles pasado, ¿no? Hoy tenemos un escritor con todas las letras, invitado, ¿no? Premio Nadal Novela en el 2019 por Los Crímenes de Alicia, un policial que si no los leyeron no se lo pueden perder. Está buenísimo. Vieron que les conté que tenía que ver con Lewis Carroll, nada menos, ¿no? Una personalidad que hace unos años atrás fue objeto de muchas revisiones y ahora también el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Guillermo Martínez, que es nuestro invitado que está hoy, nació en el 62, es matemático y en él hay una extraña combinación, conviven el matemático y el escritor. Ahora le vamos a preguntar cómo, ¿no? Parece que parte de sus dotes literarias, familiar saber y entender, las heredó de su señor padre, del que he tenido el placer de leer un libro de cuentos divino que me obsequió el propísimo Guillermo, así que me parece que la parte literaria viene de ahí. No es que tenga ningún mérito Guillermo, nada más el padre, no, mentira. La parte literaria me parece que venía de ahí, la parte matemática ahora le vamos a preguntar a él. Bueno, y me olvidaba de decirles que nació en Bahía Blanca, Guillermo, que es de Bahía Blanca. Y que es uno de sus cuentos, Infierno Grande, fue el cuento de uno de los primeros argentinos que publica el New York Times, hace ya unos años, con lo cual vamos poniendo los piecitos en el exterior de a poco. Y con Guillermo les comento también que cuando viajé la última vez por Madrid, tuve el placer de estar por ahí viendo unos amigos. Vi el libro de Guillermo, Los Crímenes de Alicia y Crímenes Imperceptibles, que hablamos la otra vez, que está hecho película con el nombre Los Crímenes de Oxford. Bueno, vi que el libro también llega a España, así que Guillermo es internacional ya. Le damos la bienvenida y me dejo de parlotear yo y lo vamos a hacer hablar a él. Bienvenido, Guillermo.
Encantado de estar con ustedes. Hola Guillermo y Adela. Un gusto. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, contentos de tenerte a tiro, Guillermo. ¿Cómo, para los oyentes acá que por ahí te conozcan menos o todo esto, cómo surge o cómo escribiste de toda la vida, te pusiste a escribir en algún momento? ¿Cómo surge la vocación literaria, Guille? Tiene mucho que ver con lo que dijiste antes. Mi papá escritor, mi mamá profesora de letras. Había una atmósfera muy cultural, digamos, en mi casa. Ellos se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca, así que les gustaba también mucho el cine. Mi papá era como un recomendador de libros a la Biblioteca Rivadavia, que es una gran biblioteca que hay en Bahía Blanca. Y bueno, ellos siempre nos contaban cuentos a la noche, leíamos cuentos de hadas inicialmente, después nos hicieron socios de la biblioteca, íbamos a sacar libros. No había televisión en mi casa, como parte de la estrategia de mis padres para que forzarnos a leer sí o sí. Así que tuve una infancia un poco extraña en ese sentido. Y bueno, después también mi papá organizaba certámenes literarios de entre casa, nos leía un cuento y nosotros teníamos que escribir también un cuento a continuación. Es decir, que escribí mis primeros cuentos entre la infancia y la adolescencia. A los 19 años había terminado un primer libro de cuentos. Nunca imaginé hasta esa época que iba a terminar estudiando matemática. La matemática no estaba en mi horizonte, digamos. Ni siquiera era la materia en la que me iba mejor. Te diría que era la materia que más me costaba en el secundario. Pero bueno, yo empecé a estudiar ingeniería electricista con la idea de hacer dos carreras, es decir, de estudiar primero una carrera que me permitiera ganarme la vida, que era una especie de objetivo de la clase media en la época en que yo tenía la edad, digamos, para entrar en la universidad, ¿no? Hacer una carrera que tuviera algún acceso laboral más o menos claro. Y me di cuenta mientras estudiaba ingeniería que nunca iba a poder ser un ingeniero, pero sí me interesaron mucho las materias de matemática. En particular, me gustó mucho una materia de fundamentos de la matemática, con una profesora excelente que había en Bahía Blanca, que me hizo ver la posible conexión de la matemática con la filosofía, con la lógica, con temas más cercanos, quizá a los temas que me habían interesado en el secundario. A mí me había interesado algunos temas de filosofía, leí varios libros de filosofía en el secundario. Entonces me decidí a estudiar matemática, pero ya con la idea de hacer lógica matemática, que es como una rama, un suburbio de la matemática, diría. Y seguí escribiendo mientras tanto, es decir, no es que soy un matemático que en algún momento decidió escribir, o sea, escribí toda mi vida, claro. Y luego, mientras hacía la carrera de matemática, intenté seguir escribiendo a la par. Publiqué mi primer libro de cuentos durante la licenciatura, después mi primera novela cuando hacía el doctorado, mi segunda novela cuando terminé mi beca del CONICET en Inglaterra, o sea, la escribí en España antes de retornar a la Argentina. Y así fui manteniendo, digamos, de algún modo las dos disciplinas, hasta que en un momento tuve que tomar un poco una decisión porque se me iba alargando la lista de espera de cuentos y novelas. Sí. Y entonces, con el agua que había en la pileta decidí tirarme y dejé primero la carrera de investigador en el CONICET y después mi cargo de profesor en la UBA para dedicarme a escribir. Claro, qué interesante, Guillermo. Yo confieso que hay algunas cosas que sabía, otras no, me estoy enterando ahora. Claro que sí, son búsquedas, ¿no? Que uno va haciendo a lo largo de la vida, y lo de la lógica matemática me parece que impregna, igual para mí hay como dos vasos comunicantes, ¿no? Porque esto de la lógica matemática impregna por lo menos las dos últimas novelas, ¿no?
o no sé si son las dos últimas, Crímenes Imperceptibles. No, yo tengo algo así como una línea de novelas en Oxford, que sería una trilogía. Espero a futuro escribir una tercera novela. Qué bueno. Justamente están centradas alrededor de la cuestión de la lógica y el crimen, por decir de algún modo, ¿no? Entonces están alrededor justamente de estas ideas de un mundo de matemáticos, lógicos. Bueno, el caso de Lewis Carroll no solamente era escritor, sino que también era matemático, y en particular lógico matemático, Lewis Carroll. Así que tengo esa línea de novelas policiales, y después tengo novelas en registros muy diferentes. Tengo una novela que es una recreación del Pacto Fáustico en el sur, que es acerca de Roderer. Acerca de Roderer, la recomiendo. Tengo una novela sobre la escena literaria argentina, que es La mujer del maestro, y una segunda novela, que es la que acabo de terminar, que también es una novela sobre escritores que transcurre en Barcelona. Y tengo una novela, una especie de romance de campus, que es una novela un poco erótica o de tema sexual, que se llama Yo también tuve una novia bisexual. Es decir, que tengo varios otros registros que no son quizá tan leídos o conocidos como mis novelas policiales. Sí, pero tenés razón ahí, te doy la razón. Acá mientras vos hablabas, yo acerqué a la camarita acerca de Roderer, que la verdad que me parece súper recomendable, y es verdad lo del Pacto Fáustico. Me gusta mucho cómo está llevada la novela, ¿no? Me hace acordar a Bartleby, el escribiente de Melville, la playa. Me gusta el ambiente de la playa, este muchacho. Acá lo tengo hasta todo subrayado. Después el otro que nombraste, Guille, también. Yo también tuve una novia bisexual, acá lo acerqué. Después vamos a subir fotos para que la gente para que los oyentes, después, o los que no lo escuchen hoy, que el programa queda grabado, lo puedan ver. Y la verdad que sí, es cierto. Estas últimas, entonces ahí sí me corrijo, por lo menos, claro, la de los crímenes sí hacen una fusión de la lógica y la lógica y la literatura, son como más de enigma. Y también, que no lo lo nombré yo antes, también tenemos que hace poquito te reeditaron, creo yo que hace poco, no sé, ahora la verdad que tendría que ver cuándo era, pero que también le recomendamos, de cuentos, el que quiera adentrarse en los cuentos de Guillermo como una forma de primero leer cuentos y después acercarse, está Infierno Grande, que lo editaron hace poco, lo reeditaron en realidad, y se incluye el cuento que publicó The New Yorker, que es lo que yo les comentaba. Y después también, que con Guillermo lo discutimos cuando vino al Café Literario Adela antes de la pandemia, tuvimos ese honor, y hablamos de otro libro de cuentos que tiene, que ahora no se lo muestro porque no lo tengo acá a la vista, que se llama Una felicidad repulsiva. Y de ese libro sale un cuento que se llama Una madre protectora, que a su vez le comentamos ya a la gente con Guillermo de la radio, para distinguirlos, la otra vez que se hizo una película que está en Netflix en este momento, que obviamente se las recomiendo, es impecable. Me gusta también cómo está llevada en Netflix, se llama El Hijo, y es una de esas pocas oportunidades. Para mí siempre igual es mejor el libro que el cine, desgraciadamente, ¿no? Pero en los dos casos de Guillermo, tanto en Crímenes Imperceptibles, que lo hizo Alex de la Iglesia, Guille, ahora te vamos a preguntar, y El Hijo, que es una mamá protectora, una madre protectora, la verdad que considero que están muy bien adaptados al cine. No sé qué pensarás vos, Guillermo, en uno u otro caso. Bueno, sí.
En el caso de la película de Alex de la Iglesia, él hizo una adaptación que conservó bastante de la trama y le dio una mirada, diría yo, como filosófica diferente, ¿no? O sea, en la película de él hay algo así como una lucha de inteligencias, que es una lucha de dos maneras de ver el mundo, desde la racionalidad, y al final hay algo así como el fracaso de los dos, ¿no? Es una especie de lucha en que los dos quedan derrotados. Eso me pareció muy interesante, no es exactamente así. La novela. Claro, en la novela, pero me pareció un buen giro que hizo. Lamenté, sin embargo, que en vez de jugar al tenis, jugaran al squash. Claro. No, eso sí, la verdad. Señalada para mí, pero bueno, pude sobrellevarlo. Guillermo, luego con el hijo estuve mucho más cerca del proyecto, es decir, pude participar de las conversaciones preliminares, de las reuniones con el director y el guionista, del tratamiento, pude leer el guión y hacer comentarios. Entonces lo siento como más cercana a la adaptación, quizá porque de algún modo estuve involucrado y pude ver qué es lo que había que sacrificar, cuáles eran las posibilidades. Es como si uno estuviera mirando cómo se va torciendo lo que, bueno, a veces hay que torcer para una adaptación, ¿no? Ahí me quedaba la duda, en parte respondiste cómo es la cuestión cuando uno dice, mirá, no, nos gustó el libro, lo queremos adaptar para televisión. Bueno, ahí un poquito respondiste el tema de cómo es, ¿no? Si te dan vos firman un contrato y dicen, mirá, vos, Guillermo, acá ya no puede hacer más nada, o te dicen, mira, vos te puedes involucrar un poco más. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Se habla, no, previamente? Mira, te voy a responder con lo que me dijo mi agente la primera vez que hubo una oferta para la adaptación de una novela mía. Mi agente era Carmen Balcells, que fue la agente de García Márquez, de la mejor agente, de Roa Bastos, de Cortázar. Estaba muy acostumbrada a esta clase de pedidos. Me dice, mira, Guillermo, hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible y tomarlo como indemnización. Buenísimo. No tenía ninguna esperanza de que yo pudiera quedar contento con la adaptación, de que la película pudiera salir bien. Creo que es un poco exagerado. Y yo creo que estas dos experiencias fueron bastante buenas. En particular, yo con el hijo me quedé muy contento. Y con la adaptación de Alex de la Iglesia, creo que de a poco se va convirtiendo un poco en una película de culto, porque bueno, al fin y al cabo habla de filosofía, de matemática, que es algo muy infrecuente de encontrar. Ahora, volviendo a lo que me preguntás específicamente, uno firma la cesión de derechos y en principio queda totalmente afuera, es decir, el director, más en el caso de Alex de la Iglesia, yo no iba a imponer nada, solamente pedí casi como una conversación de caballeros que hubiera la misma cantidad de sospechosos, la misma cantidad de muertes y que el culpable fuera el mismo, digamos, ¿no? O sea, conservar lo esencial del enigma. Y hay por llamarlo de alguna manera, decime. Entonces, luego puede haber algo así como una buena voluntad del director, del guionista, de dejarte ver lo que están haciendo, de consultarte, en el caso del hijo, yo hice una especie de arreglo para participar también en la supervisión del guión, ¿no? Entonces pude participar en todas esas instancias, pero ese es como un arreglo aparte de la cesión de derechos. Y habría como de alguna manera, más allá de esto, de que vos decís, como te dijo tu asesora, dijo, bueno, agarrate a lo que viene, que no te va a gustar mucho, pero hay como un rebote, una recompensa desde lo literario, como decir que tu nombre, es el que escribió el guión o es parte del basado en el libro de... ¿Pasa eso? Sí, Crímenes Imperceptibles había hecho una gran campaña
como libro en España, ¿no? O sea, vendió 7 ediciones antes de que se hiciera la película. Pero con la película fue una segunda vida para el libro, y realmente también en Inglaterra, en Italia, es decir, en los lugares donde se exhibió la película, se hicieron ediciones por separado con las imágenes de la película, y realmente fue como una segunda vida para el libro. Entonces es interesante en este sentido que decís vos, ¿no? O sea, pero a la vez uno quiere que la película tenga lo suficiente del libro, ¿no? Que el espíritu no esté traicionado. Entonces es algo así como una especie de tensión entre entre los posibles beneficios y la desazón que puede haber cuando uno va a verla por primera vez. No, como te digo, no me pasó, pero entiendo a los que puedan sentirse defraudados en algún sentido. Ahora, Adela, Guillermo, con lo que vos nos contás, ya nos damos cuenta por qué a veces hay tanta diferencia entre el libro y la película, ¿no? El film. Así que bueno, ahí lo dijiste todo. A veces no es culpa de los directores, sino de ciertas dificultades materiales. Uno no se da cuenta de la complejidad de lo que es una filmación hasta que no está in situ, ¿no? O sea, Alex de la Iglesia llevó durante el rodaje de Los Crímenes de Oxford, llevó un diario en un blog que me pareció apasionante, y bueno, y contó ahí la cantidad de dificultades técnicas, por ejemplo, para filmar la escena en el techo de un palacio. Bueno, no los dejaban entrar por el palacio con los equipos, entonces tuvieron que subir con una grúa al techo en vez de entrar y subir por las escaleras, ¿no? Toda esa clase de cuestiones que tienen que ver con seguros, con edificios históricos, también con las veleidades de los actores, en fin, hay muchas cuestiones que las horas de luz, no se imaginaba nunca Alex de la Iglesia que iba a tener tan poca luz para filmar en Inglaterra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, todas esas cuestiones terminan por incidir de diferentes maneras en el resultado final. Claro, muy interesante, Guillermo, ya me imagino, sí. Encima en España, ¿no? Que tienen sol 10 horas por día y tratás de ir a Inglaterra. Claro, es un cambio enorme. Bueno, les digo un detalle. Ellos estaban a un mes de empezar el rodaje con la mitad del equipo ya instalado en Inglaterra, y se les cayó el que iba a ser el actor, digamos, el argentino, que sí. Ellos tenían pensado a Gael García Bernal, y tuvieron que salir de urgencia a conseguir otro actor que finalmente aceptó Elijah Wood, pero entonces hubo que cambiar una cantidad de cuestiones del guión, y también algo claro. Se pierde, pues no es lo mismo un norteamericano en Oxford que un sudamericano, digamos. Y sí, son cosas que son muy diferentes. Es verdad, yo ahora que cuando estoy con el máster de Salamanca, he estado viendo, ¿no? Que tanto el teatro, el cine, son parientes cercanos, pero no es el mismo lenguaje que de la novela. Y eso en parte es como con la profesora de teatro inclusive nos volvió locos porque quería que hiciéramos la premisa y de ahí salíamos escribiendo cualquier cosa. Bueno, guión todavía no lo cursé, pero me toca esta última materia del máster. Pero les digo que sí, que uno después cuando se pone en el tema, o si a uno, por ejemplo a mí ahora, ¿no? Me dijeran escribí un guión, seguro no sé ni por dónde empezar, por más que tenga la novela. Con lo cual ahí se entiende, pero es muy interesante, Guillermo. Yo le había contado algo el miércoles pasado a los oyentes que te íbamos a preguntar de cómo es la puesta en escena de estas cuestiones, ¿no? Que cómo son, digamos, de diferentes los dos lenguajes y cómo cuesta la adaptación de uno y de otro y cuán interesante es esto.
Bueno, yo participé en la escritura de un guión para La muerte lenta de Luciana B., que es otra novela mía. Otra, sí. Se va a hacer finalmente, la va a hacer el mismo Sebastián Schindel, que dirigió El Hijo. Y no con este guión mío, ¿no? Yo escribí un guión en su momento para Gerardo Herrero, que es el productor de Los Crímenes de Oxford. Bien, y él me dijo en un momento que las líneas de diálogo no sean más de 2 líneas, es decir, cada parlamento de diálogo, y la muerte lenta de Luciana B. está construida prácticamente en base a diálogos, pero son diálogos de tipo literario, entonces claro, dentro de la literatura uno admite que el diálogo sea un poco más sofisticado, un poco más extenso. En el cine en general no es muy bueno tener diálogos muy largos, ¿no? Entonces yo mismo tuve que amputar una cantidad de texto, a pesar de que traté de conservar algunas ironías, algunas referencias, prácticamente sí, los diálogos no podían tener más de una línea. Claro, ese es un tema. Yo con la profesora de teatro sufrimos todos, porque por ejemplo también, ¿no? Dice, describa el lugar donde es acto 1, en este acto usted tiene que fijarse que dentro del mismo acto ¿no? O sea, tiene unas reglas específicas como eso, ¿no? No puede ser, o al revés, ahí en el teatro es todo parlamento, o no. Y después, por ejemplo, uno de los requisitos era, al final tiene que cerrar con un monólogo del protagonista. Bueno, ahí ya son todos cambios que uno, si tiene una obra, hay que hacerlo, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el cine también se supone claro, que uno tiene pocos ámbitos, no puede estar no se puede hacer proliferar, digamos, las locaciones, entonces también hay que tener una especie de economía de escenas, ¿no? Donde transcurren las diferentes secuencias. Sí, y no está el animal que me encanta a mí, el que lo terminan de pasar por arriba en Crímenes. No. El también faltó, en Los Crímenes de Oxford también faltó René Laván, que yo lo lamenté mucho porque estaba vivo. El mago, claro, personaje es un personaje, Guillermo. Sí. Lo conocí a René Laván después de que se publicó la novela. Su asistente había leído la novela y él quiso conocerme, nos encontramos acá en Buenos Aires y pude conversar con él. Bueno, fue muy, muy simpático, ¿no? En ese sentido. Sí, yo les comento a nuestros oyentes que tengo el libro de la belleza del libro de Crímenes Imperceptibles, dedicado por Guillermo, que lo ven en los secundarios, y para los oyentes que estén escuchando, Guillermo me ha hecho el honor de acercarse al colegio de mi hijo en su momento, a hablar con los chicos, con los no tan chicos porque son de secundario para esta novela. Pero bueno, eso también les cuento, que Guillermo hace visitas y que son súper interesantes, y que en Crímenes Imperceptibles es lo que yo les decía la otra vez, un policial de enigma, porque se va descubriendo pistas. Pista número 1, que es lo que nos está hablando Guillermo y que nos dijo Guillermo cuando nos dice, mirá, yo cuando voy a hacer, para hablar de la adaptación cinematográfica, le dije, mirá, misma resolución, o sea, mismo asesino, casi todos los personajes, y el mago del que habla Guillermo aparece acá, es muy interesante, todos los personajes para mí son muy interesantes, y es verdad que la película, el libro, tiene un montón de cuestiones matemáticas que a mi entender también lo enriquecen muchísimo. Les comento también a los oyentes que yo tuve el placer el año pasado de hacer en Entre Palabras un taller con Guillermo, donde nos explicó también algunos trazos de las matemáticas en la literatura borgiana. ¿Qué nos comentás de eso, Guillermo? Bueno, en realidad yo escribí todo un libro sobre ese tema, ¿no? Que se llama Borges y la matemática. Borges tuvo una curiosidad por la matemática que
a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, fue un lector de Bertrand Russell, hizo el prólogo del libro Matemáticas e Imaginación de Castleton Newman, consultó a lo largo de su vida unos 45 libros de matemáticas, reseñó varios libros de matemática y algunos de física. Entonces era una de las tantas curiosidades que él tenía, y hay muchos rastros de esto en su obra de ficción y en sus ensayos. O sea, yo hice una compilación al final de este libro, Borges y la matemática, y hay unas 180 referencias matemáticas de su obra, ¿no? En cuentos, incluso en poemas, en ensayos, hay pequeñas lecciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Él sabía hacer sumas infinitas, digamos, sabía ciertas propiedades de los números fraccionarios que le permiten escribir el libro de arena. El libro de arena es interesantísimo. Sí. El libro de arena tiene mucho que ver con el hecho de que entre dos números fraccionarios siempre hay uno intermedio, así que un segmento finito se puede subdividir infinitamente. Y bueno, el Aleph, el cuento del Aleph tiene que ver con la definición de infinito de Cantor para la matemática. Incluso el infinito matemático después de Cantor se denota con la letra, bueno, con la primera letra del alfabeto hebreo, justamente con el símbolo del Aleph. Entonces hay una cantidad de referencias matemáticas y a Borges le interesaron un poco el mismo mundo, la misma parte de la matemática que me interesó a mí como estudiante, ¿no? O sea, las paradojas lógicas, claro, las diversas variedades de infinitos, los lenguajes artificiales. A él también le interesaba mucho, tiene el lenguaje analítico de John Wilkins, el cuento del Congreso. En fin, hay una cantidad de rastros matemáticos como germen de sus ficciones, ¿no? Y hay también algo así como una manera de estructurar los cuentos que recuerda el modo matemático. O sea, él busca ejemplos críticos de una cierta forma literaria en la tradición de la literatura, rememora distintos lugares donde esa idea con pequeñas variaciones se contó ya en la historia de la literatura, es decir, bucea en la historia de la literatura distintos ejemplos cercanos a una cierta forma literaria, y luego suministra su propio cuento como algo así, como una especie de condensación de esos ejemplos, ¿no? Y ese modo es un modo muy, muy afín a la manera matemática de pensar. En matemática uno busca los ejemplos para abstraer una propiedad crítica que es la que vale para todos los ejemplos y que permite dar la demostración de un teorema. Claro, exacto, sí, no, es... a mí, yo ese curso para hacerlo con vos lo tengo pendiente, Guillermo. Cuando lo des de vuelta en algún lado yo quiero ir, ya te aviso, mandame que me voy a anotar. Es para mí en el Aleph, que le contamos a los oyentes y les sugerimos que si no lo leyeron de Borges, lo lean, ¿no? Es muy interesante porque el Aleph tiene que ver con el infinito, es todas las cosas y ninguna, es una mezcla de un poco de todas las cosas. Y esto que dice Guillermo, de que la matemática está presente en su organización, yo no lo voy a explicar porque acá lo explicó mucho mejor Guillermo que yo, pero esto es real. Y es muy interesante acercarse desde ese análisis, que no es el análisis que por ahí uno hace desde lo literario, o sea, ahí las dos disciplinas se llevan, maridan, como diríamos en el vino, hacen un maridaje que es perfecto, con lo cual es excelente. Guillermo, ¿tenemos preguntas de los oyentes o algo ahí desde la radio?
¿Tenemos saludos? No sabemos. Sí. Bueno, acá estaba. Saludos. Sí, Bueno, hay saludos. Mira, por ejemplo, para que voy a los primeros por aquí. Tranqui. Yo mientras le voy a preguntar a Guillermo algo que nos estaba diciendo cuando estábamos esperando la apertura. ¿Qué era del programa? ¿Qué era? Le pregunté qué tal la pandemia y me contestó que le había servido para trabajar, que esto es una gran cosa. Porque los lectores, en este caso yo también me pongo primera, estamos esperando más. Y me contó que había una novela ahí bastante avanzada, Guillermo. Sí, en realidad la terminé, ya la entregué a editores. Es una novela que tiene algo que ver con el mundo de mi segunda novela. Mi segunda novela se llama La mujer del maestro y es sobre el mundo literario en Buenos Aires. Esta novela se llama La última vez, la que acabo de terminar, y también es sobre el mundo de los escritores, pero transcurre, prácticamente toda la novela transcurre en Barcelona. Entonces es un escritor que está escribiendo, es muy enfermo, con una enfermedad degenerativa que le va tomando de a poco el cuerpo y que está escribiendo su última novela y quiere tener, teme que no llegara a verla publicada y quiere tener una última lectura y entonces llaman a Barcelona a un joven crítico argentino que va solamente con esa misión de leer el manuscrito. Bueno, me gusta el planteo ya de movida de la novela y bueno, hay un submundo, una subtrama, digamos, de un triángulo amoroso entre este joven escritor y la esposa y la hija del escritor enfermo. Entonces es una novela un poco de crítica literaria y novela erótica sexual, digamos. Claro, no sé si maridan. Sí, maridan. Una combinación que Guillermo ya la tiene en otros libros de él. Esto, porque en Crímenes está ahí puesto como no, muy light, pero hay un par de escenitas de este muchacho argentino que para mí, se llama Guillermo para mí, así que hay 3 Guillermos ya acá en la charla, no importa, este protagonista, que es el protagonista también de los Crímenes de Alicia, en Crímenes Imperceptibles, este muchacho sale con una chica de ahí, con la que también juega al tenis, una chica que conoce ahí en Inglaterra, que es enfermera, y les digo que, si bien no vamos a decir, hay una profusión de escenas, pero hay. Las escenas en esta muy logradas. Acabo de escribir, hay un capítulo entero dedicado al tenis. Hay un partido de tenis que ocupa y también tiene cierta connotación erótica el partido de tenis. ¿Es tu deporte favorito el tenis? Me parece que sí. El tenis, en esta última novela, ya que la llamé La última vez, quise escribir sobre todas las cosas que me gustan. Es una novela, como dice Borges, decía que esta es una superstición moderna que las novelas actuales terminen mal, ¿no? Entonces yo quise hacer una novela donde, de algún modo las cosas terminan mal, pero hay mucha felicidad en el medio. Bien. Eso está bárbaro. Y el tenis, les cuento también a los oyentes, aparece en Una felicidad repulsiva, que es un cuentazo de Guillermo, que para los oyentes que lo quieran, me escriben a mi Gmail y yo se los voy a mandar para que lo lean, y el libro igual está en todas las librerías, pero por ahí leen este cuento y ya se compran el libro, que la verdad que es súper recomendable. En Una felicidad repulsiva hay puro partido de tenis muy interesantes para mí, y una familia que no se sabe bien, que son un poquito murciélagos, para mí, a mi leal saber y entender, un poquito Batmans, muy interesante, y está el tenis en el medio. Y para mí el tenis tiene su
su cosa erótica, porque no, se juega de a dos, en el medio hay como un... Y ¿se acuerdan que había una película hace añares, ahora no me sale cuál era? Match Point. Sí, Match Point. Sí, hay Nada muchas. menos, ¿no? Bueno, la de Lolita y demás y toda esa serie así, siempre el tenis está así, en muchas está el tenis. Sí, Hay en como muchas, parte. pero en Match Point ahí me vino justo. Sí. En esa también había tenis. Yo pienso que el tenis da para eso porque no es un deporte que es grupal, a lo sumo sos 4 en el tenis. Entonces, bueno, ahí se presta mucho más y me parece que eso lo agarra. También Guille me había contado una vuelta sobre la tapa de su libro, que no sé si era de Crímenes Imperceptibles o no, que él había elegido una cancha de tenis, Guillermo, ¿no? Sí, bueno, es un cuadro. Una pintura de Guillermo Rux que me pareció extraordinaria y muy ajustada a la idea de la novela. La novela se llama Crímenes Imperceptibles y la tapa de Rux es una red de tenis y, digamos, las piernas de una persona con la raqueta, pero no se ve más del torso de la persona más allá del nivel de la faja de la red. Es decir, es como si fuera una presencia casi fantasmal cortada por la red de tenis. Es una imagen que me pareció extraordinaria y le pedimos permiso a Guillermo Rux y era una pintura que él había vendido, pero conseguimos ubicar al comprador y nos dio permiso para usar esa imagen para la tapa. Sí, eso me lo había contado Guillermo, pero se los hago escuchar porque es súper interesante. Hay en versiones del libro de Crímenes Imperceptibles donde esto está la tapa. Yo tengo otra que me parece más sacada probablemente de la película. No, esa ¿no? Fue la tapa original, la que tenés vos es la tapa. La primera etapa que hubo de la novela, de la primera edición, es la tapa de la primera edición y después hicieron alguna variación en ediciones sucesivas, pero conservaron esa tapa en muchas ediciones. Lo que pasa es que Crímenes Imperceptibles tuvo realmente muchísimas ediciones. Claro, lo que decía. Para escuelas, entonces cada tanto hay alguna variación en la tapa. Y me gusta esto que contaste del testamento literario de este buen hombre en la última vez, Guillermo. Y también Barcelona, ¿no? Sí, bueno, para mí algo muy interesante. Para mí, los escritores argentinos tenemos con respecto a los españoles una cierta reducción del vocabulario posible. Es decir, el escritor argentino no cuenta con todo el diccionario de la Real Academia, como los españoles son un poco millonarios del idioma, ¿no es cierto? Sí. Porque toda palabra es de ellos en el fondo. Para nosotros hay una cantidad de palabras que las tenemos negadas porque son demasiado castizas, porque suenan librescas, porque suenan anticuadas, porque no las decimos. Entonces para mí fue muy interesante poder tener esa especie de doble diccionario, es decir, usar para los personajes argentinos, usar el modo argentino, pero a la vez poder introducir esa segunda dimensión del color que dan una cantidad de términos españoles que en general nosotros no lo usamos, ¿no? No los usamos. Así que fue también una gran diversión en ese sentido, ¿no? Cómo incorporar otro idioma que está dentro de nuestro idioma. Yo algo de esto había hecho con las novelas que transcurren en Oxford y la novela en los Estados Unidos, en donde me tengo que manejar con un castellano que es de algún modo cómo imagino yo que hablarían los personajes ingleses en castellano, ¿no? Entonces es un poco neutro, no van a decir la birra, ¿cierto? Exacto. Hay que encontrar maneras que son un poco universales, neutras en un punto. En cambio, al situar la novela en Barcelona, es como si pudiera duplicar el lenguaje, ¿no? Es decir, lo pude ampliar con una cantidad de matices que antes no los hubiera usado. Bien. Claro, eso enriquece un montón, sí, es increíble
en la última feria del libro que logramos que fuera presencial, la ciudad invitada era Barcelona, ¿no? Sí. Con eso yo justo tenía, en donde yo tengo mi café literario presencial en esta oficina que ahora la tengo vacía, arriba, la tengo pero hasta la próxima apertura, justo me había puesto en contacto con un agente del Casal de Cataluña y terminé ayudando, y entonces me crucé con muchos barceloneses en las idas y venidas porque hacíamos de ángeles de los escritores. Entonces me tocó Palomas, me tocó Palomas es un, sí, me tocaron varios barceloneses y otros que viven en Barcelona, que también, ¿no? Porque me tocó también una chica que era emigrada a Barcelona, Naja El Jaimi, no sé cómo se llama, una chica que es de árabe, del mundo árabe, también súper interesante, que tienen un montón de libros, muchos de ellos bestseller, y ahí uno veía que ellos se manejan con una profusidad de la lengua que nosotros es más, ¿no? A nosotros cuando viene una traducción de España, Guillermo, fíjate que nos parece como alambicada, ¿viste? Y decimos, está traducida al español de España, ¿no? No al argentino. Cuando una lee, qué sé yo, a mí me pasó una vez con Carver, compro una versión de Raymond Carver, no sé, hecha en España, y no sé, me parecía tan raro escucharlo a Carver hablar de chaval, de tío, de bueno, entonces para nosotros hay palabras que aún a cierto nivel, ¿no? Por más que hablen dos muchachos y que no accedemos a esas, o como usar la palabra pibe, por ejemplo, ¿no? Y así, y eso para mí lo que dice Guillermo es muy interesante. Lo del testamento literario también, ¿no? Un poco uno pone todo. Barcelona encima es una ciudad, es para mí que se presta a todo. Sobre todo decidí hacerlo en Barcelona porque me interesaba rescatar y rememorar el personaje de Carmen Balcells. O sea, Carmen Balcells murió hace un par de años. Tuve la suerte de conocerla, de tratar con ella, de comer algunas veces con ella, y me parecía un personaje maravilloso para esta novela. Así que, bueno, de algún modo la hago hablar a Carmen Balcells y es uno de los personajes importantes de la novela. Claro. Adi, acá hay una pregunta de Flor, acá de Mar del Plata, que te pregunta, Guillermo, ¿cómo fue el salto desde tus primeros libros sobre cuentos a la novela? Es muy interesante esa pregunta, y es algo que de algún modo yo después, di talleres literarios, estoy en la maestría en escritura creativa y casi lo doy como un consejo. Para mí el salto, hay personas que naturalmente son más, tienen de algún modo ya en la forma de escribir el largo aliento de la novela, y otros que vienen más de una formación de cuentistas, que es lo que predomina en nuestro país. Y entonces lo que yo les sugiero a los que no tienen el modo natural, digamos más o menos verborrágico del novelista, que intenten relatos cada vez más largos y ambiciosos en cuanto a giros de la trama, desarrollo de personajes, pero que no vayan directamente a la novela, que traten de mantener el mundo riguroso, ceñido, ¿no es cierto?, del cuento, con la atención a la construcción de cada frase. Me parece que todo eso hay que llevarlo a la novela. Me parece que en realidad a mí la forma que más me interesa es la nouvelle, que es algo intermedio. De hecho, la última novela esta que escribí es otra vez una nouvelle. Cuando esté publicada, tendrá 200 páginas, no más que eso. O sea, una novela más bien corta. Claro. Pero que permite vigilar de algún modo cada frase, cada página, es decir, guarda lo mejor del cuento, que es esa economía, el rigor, la fuerza, la unidad del cuento, y permite también desarrollar personajes, que es el fuerte de la novela, ¿no? Que los personajes tengan un cierto arco, que uno los vea
mutar, contradecirse, rebelarse, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo es ir a través del relato cada vez más largo. Y así fue mi caso. O sea, yo escribí acerca de Roederer, fue un relato que se me fue expandiendo y lo publiqué como novel, digamos. Sí. Y después casi todas mis novelas, por ejemplo, La muerte lenta de Luciana B. Claro, no son larguísimas. Yo también tuve una novia bisexual. Todas esas novelas yo las tenía anotadas como cuentos, largos, pero cuentos que claro. Yo imaginaba que iban a tener 30 páginas quizás. Y se fueron a las 100, en algunos casos, acá estoy viendo, 113, 100 algo tiene acerca de Roederer. La de Yo tuve una novia se va a las 200, pero claro, es verdad, Guillermo, no son novelas de 500 páginas. No, ni para nada. La única novela mía larga verdaderamente es Los crímenes de Alicia, porque bueno, yo tenía una gran investigación que había hecho y de algún modo uno no puede condensar tanto. Claro, es decir, hay que hacer una especie de balance entre desarrollo dramático e información, ¿no? Entonces esa novela necesitaba una extensión más larga. Acá hay una pregunta más, hay varias. Bueno, después saludos también en general, como está Mariana, Esther. Catalina pregunta de estas novelas que vos escribías o de lo que escribías de más pequeño, si están reflejadas en los libros que has sacado. Lo único que quedó de mi época de adolescencia es un cuento que se llama Billete de 1000 y que está en mi libro Una felicidad repulsiva. Es decir, no lo quise incluir en mi primer libro de cuentos, pero de algún modo lo corregí un poco y decidí incorporarlo en Una felicidad repulsiva. Hay una frase de Elio Gandolfo que dice: nada como meter un cuento viejo en un libro nuevo para que sea el único que te elogien, ¿no? Y algo así me pasó, ¿no? Una reseña en Clarín que valoraba sobre todo ese cuento que yo había escrito a los 14 años y que me avergonzaba un poco ya a esta altura, ¿no? Es decir, lo puse un poco de contrabando en ese libro. Guillermo, lo que pasa es que está de moda, porque vos fijate que hasta hace un par de años sale en la New York Public Library, encontraron unos escritos de Capote desde los 9 años, de Truman, y también los publicaron. Entonces también son modas. No, yo no creen eso, no creen, me parece, ¿no? Yo escribí varios cuentos, ya te digo, entre los 14 y los 19, que quedaron en mi libro Infierno Grande, pero con ese libro yo gané el premio del Fondo Nacional de las Artes, y el libro con el que gané el premio tenía creo que 23 cuentos, y dejé solamente 10 de esos cuentos. Sí. Es decir, que tuve a último momento un rapto de lucidez y me volví a leer. Y decidí dejar solamente los 10 que me parecían realmente que que estaban realmente bien para lo que yo podía discernir en ese momento. Y después, en ediciones siguientes, les agregué 2 más que escribí antes acerca de Roederer. Entonces quedó algo así, quedó un libro de 12 cuentos. Pero son 12, porque está Guille, sí. El descenso al infinito. Por eso, esos son 2 cuentos que agregué en ediciones posteriores, no estaban en la edición original. Y el retrato de un piscicultor, que me encanta, que ese también se lo recomiendo a los oyentes. Es un cuentazo, ¿no? Que para mí también... Infierno Grande, ni qué hablar, me parece el que lleva el nombre del libro, de la compilación de cuentos, para mí también es buenísimo. Los hemos visto en el café y esperamos seguir viendo estos y otros, pero ahora voy a ver un billete de 1000, Guille, ahora voy a ver el billete de 1000, porque ahora me lo nombraste y lo leí hace mucho y encima no me acuerdo, ahora me quedó picando. ¿Qué les iba a decir?
No, la verdad que es como muy interesante. Acá estaba también viendo, mientras Guille nos hablaba de Carmen Balcells, que yo de la que también he escuchado hablar, ¿no? Me contó también Silvia Arasi en algún momento de la gran persona que era Carmen, ella también alcanzó a conocerla, ¿no? Y claro, ahí revisaba que en Barcelona tenemos unos escritores de la talla de Mercè Rodoreda, una de las primeras novelas, La Plaza del Diamante, tenemos a Manuel Vázquez Montalbán, o sea, es una ciudad muy literaria. Juan Marcé. Juan Marcé también, Juan Marcé, Vilamatas. Sí, Vilamatas, exacto. Sí, la verdad que son ciudades donde ha habido un gran desarrollo y que es muy interesante, así que la hayas elegido. Encima hasta la arquitectura para mí, Guillermo, de Barcelona da. Yo, digamos, la novela transcurre a principios de los años 90, entonces el crítico llega un poco después, cuando de algún modo está extinguido el boom, pero todavía flotan los espectros del boom, ¿no? Entonces claro. Se menciona a Donoso, se mencionan, bueno, hay un café que es bastante famoso en el Paseo de Gracia, donde claro, que es uno de los lugares más importante, y los jurados eran todos los escritores del boom, entonces hay una especie de galería de fotos de todos los escritores del boom, entonces de algún modo aparece todo ese mundo ya como mundo que está pasando, ¿no? Y este escritor argentino que está recluido en Barcelona, es un escritor post-boom, digamos, ¿no? Es de la generación inmediatamente posterior. Claro, muy interesante. Me gusta también la época que toma Guillermo, ¿no? Sí, que hay como empieza a decaer. Claro, empieza a decaer, pero todavía no pasó del todo. Claro. Y eso me parece también, y para mí hasta la geografía de Barcelona, ¿no? Sí, todo lo que es la propia, bueno, empezando por la Catedral del Mar, el barrio viejo, todo para mí. La Barceloneta, el Monasterio de Pedralbes, bueno, el paseo, el barrio el paseo de Gracia que nombraste. El Tibidabo, sí, hay varias vistas de Barcelona sin que sea algo típico, ¿no? Pero aparecen, sí. No es un libro de viajes. No es un libro de viajes. No, es un libro con la profundidad de los de Guillermo, les cuento a los que nos escuchan. Pero la verdad que son muy interesantes y son, como digo yo, caramelos de diversos sabores. Qué lindo. Es difícil encasillar a Guillermo en uno, y esto es lo que tiene de bueno también, ¿no? Habla de la riqueza, como en un actor que uno dice, bueno, puede hacer un malo bárbaro, pero un bueno también. Bueno, creo que Guillermo es de eso. Gracias, ese es uno de los mejores elogios que puedo recibir, porque me gusta mucho esa clase de perfil de escritor, que realmente intenta cosas diferentes, y bueno, algo siempre va a haber, ¿no? Que reconocible por detrás, hay cierta continuidad, creo yo, de una manera de mirar, pero sí, realmente intenté hacer cosas muy diferentes. Sí, yo creo que están, Guillermo, mirá, me enseñaba mi profesor de metafísica, cuando yo estudié Derecho, que no creo que, bueno, podría estar vivo, sí, porque no era tan mayor, que hay una mismidad en el cambio. Pero aparte de esa mismidad, yo pienso que arriba se van formando otras capas de uno. Queda un núcleo, como dice Guillermo, para hablar de la lógica y la metafísica en el programa, como corresponde. Pero arriba están los otros, y que está bueno buscar otros caminos, porque la vida es cambio y también es bueno cambiar y explorar otras voces. Sí, por supuesto. Tengo una consulta, bajo de la estratosfera de metafísica, bajo acá a lo terrenal. No, si te ha pasado, Guillermo, que en alguna ocasión te sorprendiste con algo en particular, no sé, en alguna feria del libro, de parte del lector, ¿no? O alguna devolución, o algo que te haya sorprendido en este camino literario. Sí, cuando había escrito mis primeras novelas, en una feria del libro, una mujer me dijo, yo
puedo ver que hay una recurrencia en tus novelas, en que siempre es un personaje que está en una cierta posición intelectual inferior con respecto a otro que lo domina de algún modo intelectualmente, que es como un par que aparece como constante en tus novelas. Y entonces me dijo, acerca de Roederer, es el narrador con Roederer, en Crímenes Imperceptibles es el joven matemático, en La muerte lenta de Luciana B es un escritor contra otro que lo... y yo justo estaba escribiendo, yo también tuve una novia bisexual, entonces le dije, pero en la última no. Pero realmente, digamos... Tenía toda la razón, y esto me hizo acordar algo que me contó una vez Rosa Montero. Me dijo Rosa Montero que ella tiene algo así como una mejor amiga, que es una de sus primeras lectoras, y que se burlaba de Rosa porque en todas las novelas de Rosa aparecía un enano, ¿no? Entonces decía, pero Rosa, otra vez en esta novela hay un enano. Y entonces Rosa Montero escribió Historia del Rey Transparente, con todo el cuidado, fijándose de que no apareciera un enano. Claro. Y cuando le dio el libro a su amiga, la amiga la llamó a los 2 o 3 días y le dice: ya encontré a la enana en tu novela. Lo único que había conseguido era cambiarle el sexo. Disfrazarla. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso pasa. Bueno, estamos en horario, a los dos Guille, no sé, Guillermo, si querés agregar algo más desde ahí, desde la radio. No, agradecer en este café literario virtual, ¿no? Y radial, bueno, mucha gente, muchos saludos hay que, bueno, ahora después vamos a estar saludando, y gracias por acompañarnos, y principalmente, bueno, a vos, Guillermo, por estas anécdotas. Guillermo, gracias por tu hermoso tiempo, no, que sos un crack, como siempre que te portás como un campeón conmigo. Un saludo muy grande a toda la gente de Mar del Plata. Fue el último viaje que hice antes de la cuarentena. Tengo fotos nostálgicas. ¿Cuánto hace? ¿Un año o este año? No, hace 2 años, ¿no? O sea, en 2020. Enero del 2020. Claro. Yo fui por Verano Planeta. Sí, me acuerdo. Claro. Crímenes de Alicia. Y fui con Florencia Chévez, así que... Parece como 10 años ya con todo esto. Claro, realmente, bueno, Mar del Plata siempre me han tratado genial, así que, bueno, les mando un saludo muy grande. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Guillermo. Lo liberamos de muchas gracias. Gracias como siempre. Chau, hasta la próxima, un gusto. Bueno, y ahí nos vamos yendo, Ade. Bueno, qué hermosa entrevista que hemos disfrutado hoy. Espero que les haya gustado a los oyentes. Como ven, escuchar a Guillermo uno lo puede escuchar años. No te cansás nunca. Se aprende muchísimo. Aparte, es una persona interesante. Mira, acá mientras charlamos, yo iba publicando tanto los libros, las reseñas, los consejos. Estoy viendo notas, por ejemplo, de la BBC de Londres. De pronto veo de España, veo de acá de Telam, Página 12, pero de diferentes lugares del mundo, ¿no? Del mundo. Qué hermoso que la literatura, vos fíjate hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y hay algo que si uno va atando cabos, fíjate que él contó que esto, que entre los mensajes y tantas preguntas, que cuando era chico los padres tenían como un cine club o algo, se juntaban a ver películas, y vos fíjate, se juntó la matemática, ¿no? Lo académico que estaba también en la familia, se juntó el cine de este cine club que contó, y justamente su gran pasión, ¿no? Que era escribir sobre todas las cosas, ¿no? Cómo se conjugó todo. La literatura, qué increíble. Les puedo asegurar que el libro que yo tengo del padre de Guillermo, que para la próxima lo voy a buscar y lo vemos, es excelente, o sea que si no diría nada, ¿no? Si fuera más o menos, bueno, sí, uno lo nombra, el padre también era escritor, pero les digo que no, que era un escritorazo el padre.
Hay que ver que trabajaba de otra cosa, vivía de otra cosa y nunca estudió de nada, no tenía ninguna práctica. Otras épocas, claro. ¿Y quién lo bueno, después lo averiguás para la semana que viene? Lo publicó, creo que MC, después lo voy a buscar y te voy a decir, un lugar diferente, creo que se llama, ahora no me acuerdo. Qué bueno. Lo tengo que buscar. Claro, se lo publicaron cuando Guillermo se hizo famoso. Claro. Tuvo la oportunidad de ver editarse a su padre, ¿no? Que es un gran homenaje. Se dio un gustazo. Qué bueno. Que la verdad que bueno, ven que por eso no había logrado ninguna trascendencia, porque no lo conocía nadie. Claro, pero bueno, eso es lo que pasa. Mira, y yo acá me quedo con una frase que entre tantas notas acá que fuimos, que dice: escribo la clase de novela que me gustaría leer. Qué interesante también eso, ¿no? Y eso lo decía Borges también: escriba lo que a usted le gusta leer. Claro. Y sí, porque si no también uno se esfuerza. ¿No? Por ejemplo, cuando Guillermo hablaba de esto de que hay gente que escribe ya sola, largo, ¿no? Con el aliento largo de la novela y otros que no, a mí me pasa que soy que no. Tengo como una formación más cuentística, ¿no? Ni me comparo con Guillermo, pero para decir que sufro esa dificultad. Y uno cuando trata de alargar, es verdad que cuesta mucho. Hay gente que ya tiene el aliento de escribir más largo y ese paso lo hace más liviano. Los que no, entre los que me considero, tenemos un tema para alargar estas cosas. Así es, sí. Qué interesante la manera que él lo planteó, ¿no? La pregunta que hacían Flor o Catalina, ese salto, ¿no? Empezar a escribir cada vez más largo, yo creo que es un excelente consejo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si escribís un cuento de 10 páginas, escribir uno de 30. Del de 30 uno de 60. Y bueno, ya vas acercando. Sí, es muy, muy interesante. Bueno, tenemos que agradecer también que por ahí vi su dedo índice a nuestro productor, a Pablo, ¿no? Sí, Pablo Cilentano. Pablo, sí. Yo sabía que era su... Está la gente del Café Literario, Adela, del otro lado. Sé que estaba Vanessa, María. Sí, mucha gente. Así que la saludamos. Y les mandamos besos a todos los que nos están escuchando, los de Café Literario y los de no. ¿Nos podés contar qué pasa mañana? Hay Café Literario. ¿Qué pasa mañana? Y está y con esto nos despedimos, y está María Inés Caballero, que es la narradora oral, que va a hacerme el inmenso honor de narrar 2 cuentos de mi autoría. Qué lindo. Aún inéditos. Uno de ellos lo corrigió Guillermo en uno de los cursos que hice. Miren, con eso les digo todo. Qué lujo. Bueno, qué lujo. Bueno, entonces, mañana 19:30 horas, a través de adelasanchezavelino@gmail.com. Me escriben y lo subimos al Zoom del café. Buenísimo, Ade. Bueno, gracias. Guille, Pablo un también. Gustazo, gracias por todo, y a los oyentes también. Y nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Sí, es mi cumpleaños, así que lo voy a celebrar con ustedes. Ah, qué lindo. Bueno, también hacemos una torta acá. en el estudio de la radio. Bueno, les mando besos. Chau. Gracias, Guillermo. Quédate en GDS, la radio que nos une. En instantes nada más se llega al programa Apruébate. Y hoy entrevista a Nancy Anca.
GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Papá, quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Si se tiene voz, se puede cantar. Connie Uriarte, estudio de canto, clases de canto popular, coaching vocal, asesoramiento de marketing artístico, más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing. Artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio Cito en Villa Urquiza, Capital Federal, a 5 cuadras del subte y el tren. De Buenos Aires, Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís. Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304. Vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67. Por mail a info@coniuriarte.com.ar. Seguí las novedades por las redes. @ConiUriarte Estudio de Canto y en www.coniuriarte.com.ar/estudio. Si se tiene voz, se puede cantar. Connie Uriarte, Estudio de Canto. Comprá trabajo marplatense. Comprá trabajo argentino. Duki Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duki Patagonia. Camperas, accesorios.
chalecos y todo lo que buscas, con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entrá en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Comprá la mejor campera. Duki Patagonia. Te esperamos en Santiago del Estero 1755, casi la peatonal San Martín. También contactanos por las redes vía WhatsApp 223 5 30 62 30. Seguinos en Instagram y Facebook. Duki Patagonia, desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el mundo. Argentina superó las 60.000 muertes por coronavirus y hay 25.932 nuevos casos. El Ministerio de Salud informó que otras 291 personas fallecieron a causa del virus. Hay 4.492 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de 65,5% en el país y del 75,4% en el AMBA. La franja de niños y adolescentes es la que más aumento de casos registró en la ciudad de Buenos Aires. Los casos confirmados entre niños y jóvenes de 0 a 19 años pasaron de 80 en febrero a 450 el 15 de abril. El laboratorio Richmond confirmó que las vacunas serán en principio para el Estado argentino. El titular de la empresa, Marcelo Figueiras, confirmó que se espera comenzar en junio con la producción de 1 millón de dosis de Sputnik V, para luego escalar hasta 5 millones. El primer lote de vacunas de producción nacional fue enviado al Centro Gamaleya para que realice el control de calidad. Política. Alberto Fernández pidió un sistema de licencias que garantice la oferta global de vacunas. El presidente realizó el reclamo durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Se impone hacer un llamado a los países para adoptar soluciones en el sistema multilateral. La OMS, a la hora de reconocer y homologar las diferentes vacunas y medicamentos. Y también a la Organización Mundial de Comercio, a fin de trabajar un sistema que, reconociendo las patentes, promueva activamente un sistema efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas. Refuerzan mecanismos en el sistema de salud del AMBA para evitar el desborde. Durante la reunión virtual del Consejo Federal de Salud se trabajó para las estrategias de articulación entre el servicio de medicina público y privado y la agilización de derivaciones. El gobernador Axel Kicillof aclaró que si bien el sistema está saturado, todavía no colapsó.
Pablo Schedlin dijo que la entrega de respiradores de la ciudad de Buenos Aires a privados demuestra el nivel de necesidad que tiene. En diálogo con Telam Radio, esto decía el diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Es probable que a través de esa figura, Quirós, dado que el sistema de Cava está absolutamente en tensión, haya tenido que darle a los privados estos respiradores. No me parece que sea una cosa ilegal ni irregular, sí que demuestra el nivel de necesidad que está teniendo hoy el sistema de salud en Cava. Revocaron la prisión domiciliaria de Amado Boudou, pero no volverá a la cárcel hasta que el fallo quede firme. Es en el marco de la condena a 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la ex Chicone Calcográfica. Deportes. Diego Schwartzman venció al estadounidense Tiafoe y pasó a los octavos de final en Barcelona. El Peque se impuso por 3-6, 7-5 y 6-1 y pasó de ronda en el ATP 500 de Barcelona, que se juega sobre polvo de ladrillo. Más información en telam.com.ar. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta, carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado Pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos. Comentamos las novedades. Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.